En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, tú que dijiste, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Inspíranos hoy en nuestros propósitos. Tú que dijiste, esta es la voluntad de mi Padre, que ninguno de estos que Él me ha dado se pierda. Ayúdanos a vivir esta misión. Tú que dijiste, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ayúdanos a vivir en tu voluntad y no en la nuestra. Tú que dijiste, amaos unos a otros como yo os he amado. Ayúdanos a despojarnos de nuestro amor propio y cambiarlo por el amor a la salvación del otro en cada momento y situación. Solo así, lejos de nuestra vanagloria, podremos encontrar reposo en tu inmenso misterio, paz para nuestro convulso mundo, sentido, amor y frutos para nuestra vida y luego para la vida eterna. Te lo pedimos por los méritos de tu pasión. Amén. Por María. Quédate en nosotros, Jesús. Hemos ido aprendiendo en estos 7 primeros capítulos que el Apocalipsis no es cronológico. Cuando habla de los caballos, cuando habla de los sellos, y ahora va a hablar de las trompetas, siempre hay que volver a ver en su conjunto toda la narrativa de esos caballos, de esos sellos, ahora de estas trompetas, porque es otra vez volver a narrar prácticamente lo mismo, es como sucede con los evangelios, que son palabras de Cristo, pero desde diferentes perspectivas, de la perspectiva de Lucas, de Marcos y desde la perspectiva muy teológica, gracias a Dios, de San Juan. Entonces, hoy vamos a abordar la parte de la visión desde las trompetas. Pero fijémonos que son de alguna manera, insisto, no totalmente, pero de alguna manera son paralelas a la de los sellos, a la de los caballos. Digo sellos, digo caballos, pero etcétera, porque luego volveremos otra vez sobre la marcha, después de pasar los ángeles que llaman con las trompetas, volveremos a verlo desde otros ángulos, más desde la tierra, más desde el cielo, más desde, en fin, vamos a ir viéndolo. Capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, ya estamos terminando los sellos, cuando abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo, por espacio como de media hora. Habíamos pasado con los sellos anteriores toda la purificación y quiénes son estos que vienen vestidos de blanco. Ya habíamos pasado todo, los 3 días de oscuridad, la purificación, todo. Entonces ya hay ese silencio previo a esa etapa final del reino de Cristo. Vi 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios. En pie delante de Dios. Recordemos lo que hemos dicho de los ancianos que estaban en su presencia, los diferentes protagonismos que hay en el cielo, las diferentes categorías. Estos son ángeles, no son arcángeles, son 7 y están delante de Dios, a los cuales fueron dadas 7 trompetas. Fueron dadas, se las dieron y ellos obedecen y las toman. Llegó otro ángel y púsose en pie junto al altar con un incensario de oro y fueronle dados muchos perfumes para unirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Una moda que hubo, que gracias a Dios más o menos se ha ido perdiendo otra vez, pero a mí me tocó vivirla, una moda de que como Jesucristo era pobre, había que hacer el sagrario de hierros oxidados y maderas. El cáliz que alberga su sangre, o la patena que alberga su cuerpo sagrado, tras la substanciación, después de convertirse el pan en Dios, que no, que como era pobre, pues de otro trozo de madera y de cualquier material. Y luego otras cosas eran bellísimas en los templos, así por lo menos esa moda cundió mucho en Europa, bellísimas cosas en los templos, pero no, el sagrario y los vasos sagrados, etcétera, del peor material. Fue una moda muy dolorosa. Dios se merece todo belleza, armonía, y cuando es esa nuestra intención, así sea la vereda más pobre, Dios da con qué y llegan con las limosnas para un sagrario digno, unos vasos sagrados dignos, dignos de Él. Pues aquí nos está dando un ejemplo, ya Él nos dio un ejemplo antes de que al novio no siempre lo tendríamos con nosotros cuando se quejaron los apóstoles de por qué estaban vertiendo en él perfume de nardo, que era un perfume caro. Al novio no siempre lo tendremos con nosotros, pues o sea, a Dios, a Jesucristo Dios, habría que darle lo mejor que se tuviera, porque es Dios, es la dignidad de ese plan de salvación, de esa la verdad que es el plan de salvación, para albergar esa alianza. El humo de los perfumes subió con las oraciones de los santos. Toda esa armonía y toda esa belleza que le ofrecemos a Dios, Eucaristía, acompaña a las oraciones, insistiendo en que las oraciones de los santos no son una ristra de rezos
que la lista de rezos tiene su valor. Es como cuando uno tiene un mensaje, como mensajero, para ir a llevar a un señor importante, y entonces el mensaje dice uno, es que con este mensaje yo voy a lograr tener la suerte o lo que sea, que me vaya bien en tal cosa, porque este mensaje, no, el mensaje no te vale de nada si no lo entregas a ese señor que es el que te va a hacer el favor, que a veces nos pasa en la iglesia, que nos dedicamos a muchos rezos pensando que lo importante es el rezo, y el rezo es el que nos va a dar esa gracia o ese... No, el que nos lo va a dar es Dios. El rezo es un medio. El Padre Nuestro que nos enseñó Jesucristo, que luego más adelante se amplió al Ave María con base en el Magnificat, etcétera, pero cuidado, que son los medios por los que nos comunicamos, entramos en sintonía con Dios para poder que Él nos transmita su gracia y nos ayude a vaciarnos de nosotros para llenarnos de Él. Esas son las oraciones de los santos. Entonces, toda esa belleza y armonía de la liturgia o del Novus Ordo del Vaticano II, toda esa belleza y armonía de la liturgia, toda esa belleza y armonía de los elementos sagrados, acompañan, esa liturgia acompaña nuestro diálogo con el Señor, nuestra escucha al Señor, porque lo que importa es que le escuchemos para que Él nos ayude a hacer su voluntad, no para que Él haga la nuestra. Entonces dice, el humo de los perfumes subió con las oraciones de los santos, de la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Tomó el ángel el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Lo llenó del fuego del altar. Sin ese fuego en el altar no llega ese incienso hasta Dios. Esas súplicas nuestras y esa escucha nuestra debe ser en línea directa. Todo lo que podamos acompañar de la dignidad de poder nosotros tener el permiso de comunicarnos en directo con el mismísimo Dios creador, todo lo que podamos estar debidamente recogidos, en fin, todo lo que podamos acompañar, la liturgia, como decía antes, ha de unirse a ese fuego del altar. El fuego del altar es el propio Cristo. Por eso hay un pecado grave cuando llamamos al altar mesa. No es una mesa, es el altar sacrificial, donde Cristo se inmola como cordero. Hasta ese entonces, hasta ese momento, eran corderos los que se ofrecían. Los pobres ofrecían pichones y los que podían, cordero a Dios. Pero a partir de ese momento se ofrece el cordero de Dios, que es Cristo. En ese altar sacrificial, ahí se derrama su sangre, ahí se da todo, eso es fuego puro que purifica todo. Tomó el ángel incensario y lo llenó del fuego del altar, de ese acto sacrificial del cordero divino que es Cristo, y lo arrojó sobre la tierra. Hubo truenos, voces, relámpagos, temblores. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Entonces volvemos a empezar como cuando los sellos, como cuando los caballos, etcétera, volvemos a empezar. Entonces ya empieza todos estos últimos tiempos con todas estas calamidades, habiendo de por medio una gran oportunidad, que es que toda esa humanidad en esa tierra donde fue derramada la palabra de Cristo, donde se nos hace a todos partícipes, se nos invita a todos a ser partícipes de ese sacrificio del mismísimo Dios hecho humano, hecho cordero sacrificial, derramó el ángel sobre toda la tierra. La palabra se regó por toda la tierra. En este momento no hay rincón en la tierra donde no haya llegado la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la verdad, el plan de salvación. Tocó el primero la trompeta. Hubo granizo, fuego mezclado con sangre, que fue arrojado sobre la tierra y quedó abrasada la tercera parte de la tierra. Todavía no hemos llegado a ello. Y quedó abrasada también la tercera parte de los árboles. Y toda hierba verde quedó abrasada. Abrasada con ese, claro, quemada. El segundo ángel tocó la trompeta y fue arrojada en el mar como una gran montaña ardiendo en llamas, y convirtióse en sangre la tercera parte del mar. Recordemos que en otro punto de las Escrituras habla de que sucumbirán las 2/3 partes o las 3/4 partes del planeta, de la humanidad, etc. Aquí va poco a poco, primero con la tierra firme, después con el mar. Murió la tercera parte de las criaturas que hay en el mar, de las que tienen vida.
y la tercera parte de las naves fue destruida. Las naves, ya sabemos que históricamente ha habido naves, siempre pues obviamente adaptándose a las diferentes etapas de la historia, pues de un tipo o del otro. Hoy ya tenemos en la tecnología rusa y china, ya tenemos naves que andan con tecnología cuántica, no digital, les traen dolores de cabeza a Occidente porque se hacen invisibles a los radares. Hay naves de todo tipo. Entonces, todo esto viene, el caos que quieren generar es para llegar a todo esto. El Señor nos está advirtiendo lo que viene para que estemos preparados, pero también, como hemos dicho en otras formaciones, que lo ha dicho más de 360 y tantas veces en las Escrituras, para que no tengamos miedo. Nos lo advierte, por supuesto, para que estemos preparados debidamente en gracia de Dios y ayudándole con su plan de salvación de almas, pero también para que no tengamos miedo, porque nos promete protección. O sea, no tenemos que estar absolutamente preocupados con obsesión de lo que dice en el canal de no sé quién y en el canal de no sé cuál. No. Dios nos prometió que si somos fieles, nos protege de todo esto. Ya está. Apocalipsis, Mateo, Marcos, Lucas, Ezequiel, Isaías, en fin, todas las profecías, y luego ya recientemente, en los últimos siglos, Salet y Fátima. Nos prometió protección. No tenemos que tener absolutamente preocupación ninguna. Él nos dirá dónde estar, cómo estar. Una vez que estemos en gracia de Dios, ayudándole con su plan de salvación, nos protegerá. Tocó la trompeta el tercer ángel y cayó del cielo un astro grande. Está dicho en muchas profecías, o sea que tampoco, si aquí me viene a mí mi mejor amigo y me dice, ay, se me apareció la Virgen y me dice que va a caer un asteroide. Pues sí, aquí está, y en muchas profecías, ¿no? Entonces, tocó la trompeta del tercer ángel y cayó del cielo un astro grande, ardiendo como una tea, y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. El nombre de ese astro es Ajenjo. Convirtióse en Ajenjo la tercera parte de las aguas, y muchos de los hombres murieron por las aguas. Claro, desplazó ríos, desplazó todo. Murieron por las aguas que se habían vuelto amargas por el ajenjo. Tocó el cuarto ángel la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de suerte que se oscureció la tercera parte de las mismas y por tanto el día perdió una tercera parte de su brillo. Asimismo, la noche. Vi y oí un águila que volaba por medio del cielo, diciendo con poderosa voz, ¡ay, ay de los moradores de la tierra, por los restantes toques de trompeta de los tres ángeles que todavía habrán de tocarla! De todas maneras, sí sabemos que cosas están pasando en el mundo terribles, las vemos, pero de igual manera también sabemos que los mensajes que hay por allá difundidos en medios sociales traen mucha incertidumbre, mucha duda, mucha paz, mucha división, pero qué lindo llegar al discernimiento y que siempre lo tengamos en cuenta de que todo lo de Dios es paz y suceda lo que suceda, el Señor nos dará la fortaleza, nos protegerá. El Apocalipsis no es tratado mucho como en la Iglesia Católica. Con esto pasa lo mismo que pasa con el Papa Francisco, y dicen que dice herejías. Decir herejías es predicar lo que viene, el falso profeta, que es una religión universal sin Dios, sin la verdad, o sea, la verdad es el plan de salvación. Eso sí es una herejía. Entonces, al Papa hay que tratar de entender por qué trata de llevarnos a las periferias, donde se creen los de la ONU satisfechos, se creen los egoístas pecadores, no los arrepentidos, sino los egoístas, que les va a satisfacer cuando en realidad está predicando lo que tiene que predicar. Pasa lo mismo con el Apocalipsis. El Apocalipsis ha generado en la distorsión del Vaticano II, antes del Vaticano II no, se predicaba el Apocalipsis. El Vaticano II es de Dios, pero las distorsiones provenientes del Vaticano II no son de Dios. Por ejemplo, lo que pasó con la misa tridentina en latín, lo que era una facilidad para que cuando vamos a misa, a Tierra Santa, a Roma, podamos todos contestar al unísono, pues es maravilloso y bonito, pero es un medio, no es un fin. Pasa esto lo mismo, el Apocalipsis se distorsionó tras el Vaticano II, no hables, habla todo bonito, energías positivas, paz, bien, amor, misericordia, un amor terrenal, no un amor a la salvación del alma, sino un amor de hacer sentir bien al otro,
que eso no es lo que predicó Jesucristo. Y por tanto, para hacer sentir bien al otro, no le metas miedo, no hables de las profecías. Claro, ¿qué pasa? Que por no hablar de las profecías, como bien dices tú, entonces ha venido el enemigo, nos ha adelantado por la derecha y se ha metido por internet y tiene miles de canales para dividir a la iglesia. Entonces nos ha adelantado por la derecha y nos ha metido miedo con un montón de falsas profecías, porque está el trigo y la cizaña enredados, falsas profecías para meternos miedo, que es lo que quiere el enemigo. Entonces, ¿qué ha pasado? Es que el enemigo ha hecho un trabajo, tiene un poder y una habilidad enormes. O sea, miras ahora por el retrovisor histórico hacia atrás, o sea, preparó desde el Vaticano II un grupo de cardenales, obispos, tal, distorsionando el Vaticano II. Distorsionando, porque el Vaticano II no dice que no prediquemos el Apocalipsis, que antes se predicaba, no. Es que como hay que predicar todo en bonito y todo suave y cancioncitas y todo light, entonces que no se vaya a molestar el prójimo porque no, es que tiene que... Entonces, claro, no podemos predicar, pero ¿cómo es eso? Hay que predicar el Apocalipsis, porque si no predicamos el Apocalipsis y si no predicamos la Salet y Fátima como actualización del Apocalipsis y de Mateo 24 y de Lucas, pues estamos haciéndole un flaco favor a nuestros hermanos, porque no estamos permitiendo que se preparen. Están todos como cuando hace un año me decían, esto pasará, ten fe, que todo pasará. No, pero es que la fe no significa que él haga lo que yo quiera. La fe significa creerme lo que él me dijo. Yo me lo creo. Entonces, ¿por qué no hacer partícipes a nuestros seres queridos, a los hermanos nuestros en la iglesia? Porque nuestra misión va dirigida principalmente a los que estamos dentro de la iglesia confusos, confundidos. ¿Por qué no hacerles partícipes? Hagámoslo nosotros, pero con esa esperanza de que él prometió también en las profecías, y lo prometió, y a través de la Santísima Virgen también, prometió protegernos. Pero que estemos preparados, que conozcamos, porque guerra avisada no mata soldado. Tendríamos que ser muy torpes como para que nos maten el alma, claro. El cuerpo da igual que nos lo maten, pero que nos mate el alma y perdamos no solo las batallas, sino la guerra. Ese es el problema, que se distorsionó una corriente del Vaticano II. Es todo bonito, todo pues tipo nueva era, pero en católico, en versión católica. No hables de cosas malas, de nada viejo, ni feo, ni pobre, ni tal. Dios es todo maravilloso, misericordia, perdón. Y ahí nos quedamos engrampados en la mitad del camino, sin poder beneficiarnos de saber qué es lo que viene para estar preparados, ni tampoco beneficiarnos de que no suceda porque está sucediendo. Que estás en los misioneros dando formación sobre el Apocalipsis, pero que les vas a meter miedo a todos. Tenemos el deber y si alguien tendrá que hacerlo porque estamos engañados, nosotros mismos nos estamos engañando. Y no es para meter miedo está Internet, cuando nos está diciendo Dios que tranquilos, que estemos preparados, en gracia de Dios, ayudándole con su plan de salvación, pero que tranquilos. Pues ya está. Tampoco podemos endulzar tanto como que no se nos amargue en el estómago sabiendo que estamos haciendo el tonto. Hay muchos sacerdotes que predican y muy bien sobre el Apocalipsis y muy bien, sin meter miedo y sin dejarse contaminar por el enemigo que lo que quiere es meter miedo. Es nuestro deber colaborar con el Señor. Carlos. Como gracias a Dios este Internet sí sirve para muchas cosas muy malas, ha servido para cosas muy malas, pero lo podemos utilizar para cosas muy buenas, utilicémoslo para Dios. Y que no se necesita formación para ello así extraordinaria, ni máster en teología, ni nada, no. Se necesita prestarle la boca a Dios. Él habla. Vais leyendo y Dios va hablando. Te damos gracias, Señor, por tantísimos beneficios. A ti, que vives, que reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, especialmente las de aquellas que no tienen a nadie que interceda por ellas, de día en día estén cada vez más justificadas y cerca del Señor y finalmente descansen en su paz. Amén. Por María. En nosotros, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.